Bueno, yo soy Mariana Schiaroli. Bueno, voy a hablar sobre el Estado oligárquico liberal hasta llegar al populismo. Eh, bueno, el Estado-Nación se consolida a partir de 1880 y desde esa fecha hasta 1943 tenemos un Estado oligárquico liberal. Este sistema de gobierno es un sistema de gobierno en el cual estaba liderado por un sector de la sociedad, de la población, o liderado por unas pocas personas que eran las que pertenecían a una clase social privilegiada. Este es un modelo fuertemente excluyente, ya sea en lo económico, o sea, tanto en lo político, en lo económico como en lo social, y por esto, en la parte económica se crea crea una función como modelo agroexportador que estaba basado en la exportación agropecuaria y bueno, de la materia prima y de la exportación de la materia prima. Ya, bueno, hacia el año 1884, bajo este mismo estado, se crea la ley, se sanciona la ley 1420. Para sancionar esta ley fue puesta en marcha el modelo agroexportador, bueno, con el cual Argentina se convierte en la mayor, se convierte en la mayor exportadora o proveedora de materia prima. Y bueno, y bienes manufacturados. Y bueno, emplea así también como la empleadora de millones de trabajadores, los cuales habían sido expulsados de Europa. Bueno, en este contexto se produce un debate en torno al proyecto educativo que era necesario para determinar aquellos objetivos pertenecientes a la oligarquía argentina, y para ello surge una ley, o en realidad surge esta ley, bajo la necesidad de aumentar justamente la productividad de las personas, y lo que se pretendía era que aquellos sectores más populares poseyeran una alfabetización básica. La idea era civilizar a la barbarie y formar ciudadanos en relación a los principios liberales que eran los que ellos querían generar, que era la cohesión, que era la unión de un mismo sentimiento, y la integración, que donde donde no importara la clase social. Esta ley consta de ciertos principios. Debía ser gratuita, gratuita, ya que debía ser para todos aquellos que no podían acceder o no podían pagar costo alguno. Debía ser obligatoria, o sea que todos los niños y niñas de 6 a 14 años debían recibir una educación que consistía en 7 años de colegio. Debía ser laica, o sea que no debía poseer ningún tipo de estructura religiosa. Debía ser universal, porque debía ser tanto para mujeres como para varones, y también debía tener higienismo, que se caracterizaba justamente, se caracterizaba se encargaba justamente en el aspecto de la higiene personal y de la salud. Y también lo que se pretendía era inculcarle al niño una cierta docilidad, o sea, que fuera más dócil. Y esto lo hacía justamente, por ejemplo, con la utilización del guardapolvo blanco. Bueno, el cambio social que provoca esta ley bueno, permite una lenta democratización de la sociedad, y también el ascenso social de importantes sectores. Bueno, después tenemos el nivel medio secundario,
el cual no tenía ningún tipo de ley que lo amparara. Las escuelas nacionales eran instituciones educativas de nivel tipo bachillerato y tenían como objetivo formar a los alumnos para iniciarse o sea, en estudios superiores, que lo habilitaran justamente para la vida social. Mitre plantea las escuelas secundarias como un o sea, como necesarias para dar lugar, para formar a los encuadres políticos que luego eran los que gobernarían en función a los intereses oligárquicos que ellos podían llegar a tener. Bueno, y esto ponía justamente de manifiesto la parte podrida, digamos, de la oligarquía ante aquella masa bruta que predominaba y se hacía ingobernable. Bueno, hacia 1885 se sanciona la ley de Avellaneda, que era la ley de educación superior universitaria, y esta ley fija las bases donde se debía ajustar los estatutos de las universidades para que éstas se reflejaran en su régimen administrativo. Se establece una autonomía disciplinaria y una autarquía financiera. Bueno, y la facultad para dictar plan de estudios y bueno, poder expedir así poder expedir títulos. Bueno, se crea el Consejo Superior, se crea el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria. Sarmiento era un enemigo de la educación superior para sectores que no formaran parte de la oligarquía. Entonces, por lo cual continúa con el proyecto de Mitre para hacer una reforma o reformar justamente el encuadre político que se le va a dar para que pudieran llegar a aquella oligarquía, llegue a las universidades y poder forjar esos ciudadanos que fueran dóciles y alejarlos así de las grandes masas de la educación, de la educación superior. Hacia el año 1905 se sanciona la ley Laínez, que tiene como propósito abrir escuelas en las provincias más necesitadas y universalizar el derecho a la educación. Entre 1916 y entre 1916 y 1930, la Unión Cívica Radical forma gobiernos nacionales en la República Argentina. En 1916 se elige por primera vez el primer presidente de la nación, que es elegido por medio del sistema de voto secreto y obligatorio. Este voto secreto y obligatorio fue establecido por la ley Sáenz Peña. Allí es donde triunfa la Unión Cívica Radical, quedando elegido Hipólito Yrigoyen, que va desde 1916 a 1922. Luego asume Alvear desde 1922 a 1928 y luego hay una segunda asunción a la presidencia de Yrigoyen, que va desde 1928 a 1930. Bueno, dentro de este primer gobierno de Yrigoyen, que se da en 1918 en Córdoba, este movimiento, surge un movimiento reformista, que sería la reforma universitaria,
donde se reclama la democracia universitaria que está basada en el voto estudiantil. Hay una demanda con el fin de el auto, bueno, darle fin al autoritarismo educativo y tener, poder realizar diferentes reformas, perdón, que tenían que ver con la propia autonomía universitaria. Esto se realiza por medio de distintos principios. Uno es la autonomía universitaria, que es justamente la independencia política y administrativa de la universidad pública. La autarquía financiera, que bueno, equivale a la independencia y no necesitar del otro para poder realizar, o sea, para tener su propio financiamiento social, y la libertad de cátedra, donde cada clase tiene, o sea, tiene la libertad total de poder realizar, de poder enseñar aquello que creía necesario. Bueno, a los 2 años de la segunda presidencia, 2 años después de la segunda presidencia de Irigoyen, esta es interrumpida por un golpe de Estado militar que es producido el 6 de septiembre de 1930, encabezado por José Uriburu, bueno, donde comienza la reestructuración oligárquica hasta 1943. Bueno, dentro de esta restauración oligárquica pasaron 4 presidentes diferentes. Tenemos Uriburu, que va de 1930 a 1932. Agustín Justo, que va de 1932 a 1938. Ortiz, que va de 1938 a 1940. Y Ramón Castillo, que va de 1940 a 1943. Bueno, la presidencia de Ramón Castillo fue interrumpida por Rawson, quien mediante un golpe de Estado en 1943, el cual dura hasta 1946, donde luego, posterior a eso, asume Juan Domingo Perón, asume el poder. En 1946, con la crisis de Estado oligárquico, da origen esta crisis de Estado oligárquico da origen al populismo, el cual, donde suceden movimientos antioligárquicos de clase media, de clase trabajadora, que lo que buscaban era el establecimiento del Estado, un establecimiento de un Estado de tipo liberal. Bueno, este populismo es el resultado de la alianza entre la burguesía que buscaba impulsar un proyecto industrialista, y una clase obrera que estaba organizada y que se movilizaba para lograr satisfacer las necesidades y las demandas de la propia sociedad, sus propias demandas. Bueno, en Argentina el populismo estaba caracterizado justamente por el peronismo. Y bueno, para Perón la acción política no era más que una acción pedagógica. Bueno, la educación se divide en 2 grandes caminos. Primero, la acción escolarizada y la acción no escolarizada. La acción escolarizada era justamente el sistema educativo en todos sus niveles, y la acción no escolarizada, que eran las escuelas sindicalistas, que bueno, eran funcionales y bueno, pertenecían a Eva Perón, y trabajaban mediante actividades recreativas, deportivas, etc. La escuela cumple una doble función, una función política. La función política era bueno, la resocialización de los nuevos protagonistas de la historia, los nuevos sujetos sociales, políticos e históricos, y la expansión de la materia, o sea, la construcción de nuevos edificios, de bibliotecas, de museos, etc. El asistencialismo, que era la escuela era el centro de la población infantil,
que cumplía una función pedagógica y también de prevención, de higiene, de vacunación, de nutrición, etcétera. Y el adoctrinamiento, que era, era el principio de resocialización, el, de resocialización, que era el más eficaz en el caso de los niños, y lo que pretendía era una nueva reestructuración cognitiva para la infancia, o sea, que trabajaría a partir de la infancia. Y bueno, y la otra es la función económica. La función económica, bueno, por medio de estrategias de capacitación de la mano de la obra, perdón, de la mano de obra para satisfacer aquellas demandas de las urgentes, o sea, de las nuevas industrias. Había una formación para el trabajo y misiones que estaban, eran monotécnicas. En ellas se podían preparar a los jóvenes, se podían preparar a los jóvenes para realizar diferentes oficios, o sea, se los preparaba para los diferentes oficios, como por ejemplo mecánicos, carpinteros, etcétera. Y la enseñanza primaria, bueno, que estaba formada justamente, estaba dividida en 3 ciclos. El primer ciclo, que era un ciclo operativo de preescolar, que duraba 2 años, de 4 a 5 años, el segundo ciclo, que era obligatorio, de 5 años, que iba desde los 6 a los 11 años, y el tercer ciclo, que también era obligatorio, de 2 años, y que iba de los 12 a los 14 años. Bueno, luego, a partir del año 1948, se crea la Universidad Obrera bajo la ley 13.229, y que bueno, esta comienza a regir o comienza a funcionar a partir de 1952. Bueno, esta rompe la tradición excluyente, esa tradición donde se excluía a una parte, a un sector de la sociedad, y se accede por primera vez en la historia a la clase se incluye por primera vez en la historia a la clase trabajadora y a la clase popular a las universidades. Bueno, la segunda presidencia de Perón finaliza en 1955, tras el golpe de Estado de la denominada Revolución Libertadora, que estaba dirigida por el general Eduardo Lonardi. Bueno, durante este periodo, con la presidencia de Aramburu, con la presidencia de Aramburu prescribe el Partido Peronista, y en 1958 se convoca una nueva elección, la cual es ganada por la Unión Cívica Radical, la cual es representada por Frondizi, quien logra obtener el apoyo de Perón. Por lo tanto, o sea, el apoyo de Perón era con el fin de lograr o de obtener aquellos votos peronistas para su candidatura. Este periodo se lleva adelante una política industrial, una política industrial desarrollista, con el fin de promover la industrialización. En 1966, bueno, hay otro levantamiento militar que está liderado por Onganía, el cual logra derrocar a Ilía, y bueno, luego comienza la crisis del estado de bienestar, que se da en 1973, donde la presión social provoca el gobierno de facto, que realiza una nueva llamada a elecciones, donde lógicamente uno de los candidatos
donde se presenta uno de los candidatos que es peronista, Héctor Cámpora, quien termina, o sea, gana y asume, y bueno, ese mismo año termina renunciando para que se liberen las elecciones, en las cuales se presentaba Juan Domingo Perón, y por supuesto termina ganando esas elecciones. Pero Juan Domingo Perón fallece un año después, y queda en la presidencia su esposa en el año 1976, la cual en el año 1976 es derrocada por un golpe de Estado que es denominado proceso de reorganización nacional, y se desarrolla entre 1976 y 1983, y el principal propósito era la de educar para un nuevo orden. En esta época tenemos la quema de los libros, la desaparición de estudiantes, la prohibición del centro estudiantil, la violación de los derechos humanos, la quita del boleto estudiantil, no se permitía un pensamiento ateo. Bueno, desde 1983, hasta 1989, durante el gobierno de Alfonsín, se logra la consolidación de la democracia como la eliminación de estos rasgos represivos que se venían dando, y así se logra concebir una educación que era una educación esencialmente formativa, una educación formalmente educativa, para la democracia, justamente. Se realizan campañas de alfabetización, hay una reincorporación de aquellos docentes y estudiantes que habían sido expulsados por la dictadura, y hay una libertad de cátedra, o sea, nuevamente se puede decidir qué enseñar. Bueno, cuando culmina con la culminación de la crisis de estado de bienestar en 1989, que da paso a un estado liberal que es encabezado en primer y segundo gobierno por Menem, que se da de 1989 al año 2000. En este periodo, la EGB comienza a regir lo que da al modelo educativo neoliberal. Se desarma, digamos, la estructura de la educación, lo que era la estructura de la educación nacional. Hay un aumento de la desigualdad educativa. Se establece, el Estado Nacional ya no se hace responsable de los resultados educativos. Bueno, y en 1992 se sanciona la ley de transferencia de los servicios educativos, la 26.075, donde la educación deja de ser un derecho, que el Estado debe garantizar para pasar a ser un servicio de consumo. O sea, el que quería estudiar tenía que pagar. En 1993 se sanciona la Ley Federal de la Educación, la 24.195, y donde se amplía la obligatoriedad hacia los 10 años de escolarización, y se divide en 5 niveles. Luego, en el año 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, se vuelve a discutir nuevamente aquella necesidad, dentro del marco legal, aquella necesidad del Estado, o sea, donde el Estado se hiciera cargo
o volviera a ocupar ese lugar para poder generar al sistema educativo o poder sustentar el sistema educativo. En el año 2006 se sanciona la ley de educación nacional, la LEN, la ley 26.206, y en su artículo 42 se agrega en el artículo 42 lo que define la educación especial como una modalidad más del sistema educativo que está destinada a asegurar el derecho a la educación de aquellas personas con una discapacidad, ya sea permanentes o temporales, que pudiera, o sea, que todas tuvieran el mismo derecho de participar en cada uno de sus niveles y modalidades. Bueno, en el 2006, con la Ley Nacional 26.150, se crea el Programa de Educación Sexual Integral para su implementación, para ser implementada. Esta ley plantea que es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, de todas las escuelas, ya sean públicas, de gestión pública, estatal o privada, que sean funcionales, confesionales y laicas, abarcando su aplicación desde los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica universitaria. Bueno, en el caso del nivel inicial, como para poder integrar este programa del ESI, en el caso del nivel inicial, se puede llegar a trabajar de la manera en que, por ejemplo, se le puede llegar a pedir a un niño, no a un niño, sino al grupo, se le puede pedir que traigan de sus casas un muñeco o un peluche, lo que tengan, que los identifique o los represente, y comentar entre sus compañeros cómo se llama el peluche, si tiene algún nombre, no tiene nombre, cuántos años tiene el peluche o el muñeco, si el nombre lo inventaron ellos, si lo identifican con alguien, si el muñeco o el peluche si no tiene nombre, darle la posibilidad de dibujarle o escribirle o ponerle un nombre entre todos, hacerlo en general entre todos los compañeros, o bien, si él está de acuerdo, o bien realizarlo de manera personal. También se le puede pedir que miremos dentro del aula qué muñecos o qué peluches encontramos, y si esos peluches que tenemos dentro del aula, dentro de la sala, tienen nombre. Si no tienen nombre, entre todo el grupo poder colocarles un nombre en el cual estén todos de acuerdo, que entre todos puedan llegar a una determinada ponerse de acuerdo entre todos lo que quieren, el nombre que quieren elegir. El objetivo de este juego, lo haríamos como un juego. El objetivo es justamente fortalecer la confianza de cada uno de los niños. Obviamente fortalecer la libertad de expresión, el respeto mutuo, el respeto hacia el otro, y el poder de decisión de cada uno. El poder respetar la idea que cada niño, que cada compañero posee hacia el otro, poder lograr el respeto mutuo y la aceptación. Bueno, hasta ahora eso es todo, por ahora eso es todo. Muchas gracias.